Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Una estrella que ilumina tu camino. Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio. Radio Católica 101.9 FM. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este viernes 7 de julio del 2023. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Conocemos este capítulo, este pasaje de San Mateo, como la vocación de Mateo, el llamado de Mateo, que en los otros evangelistas se llama Leví. No se sabe exactamente cuándo cambia el nombre de Leví a Mateo. Lo que sí es cierto es que Leví, el recaudador de impuestos, pertenecía más bien al mundo de los reprobados, porque de alguna manera se tenían merecida la reprobación de parte de los judíos, porque estaban al servicio del Imperio Romano, por una parte, y estar al servicio de los paganos los convertía en impuros o pecadores. Y por otro lado, estos servidores de los paganos se servían con la cuchara grande, se aprovechaban de su puesto de cobrador de impuestos o publicanos para enriquecerse. De la noche a la mañana amanecían con mucho dinero y con un estatus social distinto, a base de robo, de extorsión, de corrupción, de manipulaciones, de influencias. Los meros jefes de la hacienda romana en Palestina se llamaban architelones, y los más abajo eran los telones. Hay un architelón que nos menciona el Evangelio de San Lucas, Zaqueo. Se había vuelto millonario a base de extorsión y de robo. Cuando conoce a Jesús, se arrodilla y Zaqueo se hace un prójimo, devuelve 4 veces más lo robado y reparte la mitad de sus bienes entre los pobres. La conversión de Zaqueo es el resultado de haber conocido a Jesús, de haber entendido cuál es el camino del Señor, del resucitado. El que ama al resucitado, ama a su prójimo. Zaqueo, antes de conocer a Jesús, era un malvado. Cuando conoce a Jesús, se hace un hombre prójimo, fraterno, justo, más que justo, amoroso, solidario. Bueno, Mateo, de Leví a Mateo. Este cobrador de impuestos llamado Leví, que después se convierte en Mateo,
Cuando conoce a Jesús, Leví cambia, se convierte, y por eso se llamará después Mateo. Este nombre conlleva una fuerza en el pueblo. Mateo significa regalo de Dios. De ser un bandido, un enemigo del pueblo, un explotador, un villano que se apoderaba a la mala de los bienes de los pobres, se convierte en hermano, en regalo de Dios para el pueblo. El pasaje de hoy nos habla del banquete que Mateo ofrece a Jesús y obviamente invita a otros compañeros suyos para que conozcan a Jesús. Y termina este momento en una crítica que le hacen a Jesús los escribas, los fariseos, quienes preguntan a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Era mal visto cuando una persona buena en el pueblo comía, compartía el pan, la sal y el agua con los demás, los hacía comensales. La comensalía, la invitación a participar de la mesa, no tenía que estar ocupada por los pecadores, los reprobados sociales. Por eso invita Mateo a sus compañeros pecadores para que se arrepientan conociendo a Jesús. La crítica termina en una catequesis muy hermosa que da Jesús. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La tentación que muchas veces tenemos de juzgar, de clasificar, de enjuiciar al prójimo. Y Jesús dice que no, que el camino del reino debe estar marcado por el amor y la misericordia. Hermanos y hermanas, que este ejemplo que nos da el Señor en este evangelio con Leví o Mateo, después de su conversión, nos sirva también a nosotros para acogernos a la misericordia de Jesús y para no enjuiciar a los demás por su conducta, por su mal proceder, sino el Señor es el que toca los corazones y nos invita a la conversión a todos. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras de vida.